Como siguiente aspecto, en la parte de lo que es el estudio del lenguaje informal, tenemos a los fenómenos fonéticos. Estos fenómenos particularmente no van a variar el significado de la palabra, pero sí su pronunciación. A pesar que lo pronunciemos de una cierta manera, el texto o el contenido que tenga esta palabra o enunciado no va a cambiar ni va a variar la significación de ella, solamente que va a estar enmarcada en una pronunciación diferente que nos va a estipular muchas veces por el contexto socioeconómico o también por el contexto social o geográfico. Entre ellas tenemos los fenómenos que se intercambian letras, entre ellas tenemos al landacismo. ¿Qué es el landacismo? El landacismo es el intercambio de palabras que se escriben con R, cambian a L. En este caso, como el caso de carne, dicen carne, en vez de decir persona, dicen persona, en vez de decir menor, dicen menor. También tenemos a otro fenómeno que también hay un intercambio de consonantes, como es el rotacismo. El rotacismo es el intercambio de L por R. Este es al revés. Si vemos en palabras que se escriban, como en el caso de bolso, escriben borso, en vez de decir caldo, dicen cardito, y así sucesivamente con otras palabras, pero es solamente el intercambio de L por R. También tenemos a la metatesis, que es el intercambio vocálico por otro similar. En este caso, el intercambio vocálico es que las vocales van a variar por otro que tiene un sonido similar. Ejemplo, en vez de decir hielo, dicen hielo. En vez de decir abuela, dicen agüela con G. En vez de decir buenas, dicen buenas. Dentro de los fenómenos también tenemos a los fenómenos fonéticos de adición. ¿Qué es adición? Es que se le agregan sílabas o vocales en diferentes posiciones de la palabra, pero no va a interferir en la significación de ello. Entre ellos tenemos a la prótesis. La prótesis es la significación de ella es agregar sílabas o vocales empezando la palabra, o sea que tiene que iniciar con sílabas o vocales al inicio de la palabra que no lo llevan, como el caso de completar. La gente dice a completar, en vez de decir prestar, dicen emprestar. En vez de decir trasnochado, dicen es trasnochado. Y ven que las sílabas que no deben llevar están al inicio de la palabra. Por eso es que ese fenómeno se llama prótesis, se le agrega al inicio este fenómeno como tal. Luego viene lo que es la epéntesis. La epéntesis es cuando se le agregan sílabas dentro de la palabra, o sea que no es ni al inicio ni al final, sino dentro. En vez de decir sexy, dicen sexy. En vez de decir pexy, dicen peisy, y así sucesivamente con otros tipos de palabras. También dentro de los fenómenos fonéticos de adición tenemos a la paragoge. La paragoge no es más que la adición de sílabas al final de la palabra. En vez de decir comiste, dicen comistes. En vez de decir viniste, dicen vinistes. Siempre se le va a agregar al final de la palabra. Por eso es que este fenómeno se llama paragoge. Otro tipo de fenómeno fonético es el fenómeno de resta o de sustracción. En este caso se sustrae sílabas dentro, medio y fuera de la palabra. Entre ellas tenemos a la aféresis. La aféresis no es más que la reducción de sílabas al inicio de la palabra. Palabras que prácticamente decimos solamente el final de ellas, como en vez de decir mamá, decimos amá. Si no decimos papá, dicen apá. En vez de decir bendición, dicen sion. Otro fenómeno entre estos tenemos a la síncopa. La síncopa es la sustracción
¿verdad? O la reducción de sílabas dentro de la palabra. En vez de decir engañado, decimos engañao. Le quitamos la D dentro de la palabra, pero también decimos la vocal final. Se sustraen sílabas o vocales dentro de la palabra, diciendo inicio y final de ella. Tenemos al apócope, que hacemos la reducción de sílabas al final de la palabra. En vez de decir bicicleta, decimos bici. En vez de decir profe, decimos, en vez de decir profesora, disculpe, decimos profe. En vez de decir maestra, decimos mae. En vez de decir celular, decimos celu. En vez de decir película, decimos peli.